Sean todos bienvenidos. El grupo número 2, integrados por Cintia Guillermo, Jacqueline Polanco, Emerson Barrios y su servidor Josué Soto, se complace en explicar la chi cuadrada. Para esto se necesita, primero, encuestas tabuladas, segundo, hipótesis establecidas para el fin del que se realizaron las encuestas y finalmente el programa de Excel. Las encuestas para el presente ejemplo deben tener las siguientes características. Lo primero es tener 2 o 3 opciones de respuestas, por ejemplo, sí o no, o siempre o a veces o nunca. Se puede utilizar encuestas con más opciones de respuestas, pero no nos centraremos en eso en esta ocasión. La otra característica que es todas las preguntas a analizar deben tener las mismas opciones de respuesta. Se puede hacer el análisis con encuestas de diferentes opciones, pero en este ejemplo se realizará con estas características. Como comentario adicional con relación a las encuestas, se debe contar con una cantidad considerable de encuestados, aunque no hay una cifra exacta. Si tenemos, por ejemplo, encuestas aplicadas a 50 personas o más, se tiene material suficiente para trabajar. Si son menos de 50 los encuestados, se recomienda utilizar otra prueba estadística. Al escoger la cantidad de personas que van a ser encuestadas, es preferible trabajar con poblaciones completas. Por ejemplo, todo el ciclo diversificado de un colegio, o todos los cuartos cursos, o todos los alumnos de inglés o estadística de un determinado lugar. Antes de realizar el proceso en sí de análisis, se necesita escoger las preguntas y hipótesis que se van a realizar. La mínima cantidad de preguntas que hay que analizar es una por cada variable, pero es importante notar que no es necesario analizar todas las preguntas o hipótesis, sino solamente las que el investigador considere las más importantes, para determinar si existe una relación entre las variables, por lo que necesariamente deberá analizarse por lo menos 2 preguntas, una de cada variable. Una vez que hemos seleccionado las preguntas o hipótesis a analizar y las tenemos tabuladas y contabilizadas los totales, procedemos con el análisis. Primeramente necesitamos la frecuencia observada. Esta frecuencia observada la vamos a sacar de los datos que nos arrojaron nuestras encuestas, el estudio que realizamos. En este ejercicio o en este ejemplo pueden darse cuenta de que tomamos 4 preguntas. Pregunta 1, 2, 3 y pregunta 4. Todas las preguntas tienen las mismas respuestas, 2 opciones, sí y no. Acá están los resultados de los encuestados, de dichas preguntas. Para la pregunta 1, sí, no. Para la pregunta 2, sí, no, y así sucesivamente. Se totalizó, es una suma del total de los encuestados para la pregunta 1, suma del total de encuestados de la pregunta 2 y suma de total así hasta la 4. Y totalizamos también cuántos en general respondieron sí, una suma de la columna, y cuántos en general respondieron no, una suma de la columna. Y hacemos un gran total, ya sea horizontal o verticalmente. En este caso fue horizontal y hacemos el gran total. Para la frecuencia esperada, esta se saca. La forma en que se saca es de que se multiplica el total de la columna que se va a sacar el resultado por el total de la fila de la pregunta que se está sacando dividido el gran total. En este caso vamos a sacar la columna sí y la pregunta 1. Entonces, al ser la columna sí y la pregunta 1 sería la columna sí, el total de la columna sí. Damos F4, eso nos va a congelar la celda, y aunque copiemos la fórmula siempre va a ser con esa celda, multiplicado por, estamos en la primera pregunta, el total de la primera pregunta. Le damos también F4 y movilizamos, y eso dividido por el gran total. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo resultado. Entonces se copia la misma fórmula, que va a ser que en la pregunta 2 va a ser el total de la columna sí por el total de la pregunta 2, que estamos en la pregunta 2, y siempre multiplicado por el gran total. Y así nos vamos con cada una. Para la siguiente columna, como nos pasamos en el no,
Entonces se toma el dato del total de la columna de no, multiplicado por el total de cada una de las preguntas que se esté sacando la información. Y luego se totaliza y se saca un gran total. Para realizar esta gráfica que estoy señalando con el mouse, lo que se hace es de que se seleccionan los datos. En este caso vamos a hacer primero de sí. Insertamos de dispersión y nos damos cuenta que tenemos la primera. Pero vamos a modificar los datos. Vamos a editar. Para el nombre de la serie, en esta va a ser frecuencia observada sí, que es esta primera columna. Y nos damos cuenta que tenemos seleccionadas las preguntas y en el Y el sí. Ahora, si agregamos otra, esta sería frecuencia esperada sí. Entonces, en la Y seleccionamos las preguntas, en la X las preguntas y en la Y sí. Solo los datos, sin los totales. Y le damos a aceptar. Nos damos cuenta que acá tenemos esa misma. Se mira que está más pequeña, pero es por el tamaño. Entonces acá podemos ajustarlo. Y para que nos quede ya. Entonces si gustan, vamos a borrar esta, quedarnos con esta y vamos a hacer otra, pero para la columna no. Entonces de dispersión y vamos a seleccionar los datos y vamos a editarlo. Entonces ponemos frecuencia observada no. Para la X sigue siendo los mismos y para la Y ahora vamos a seleccionar no y aceptar. Agregamos otra, esta sería frecuencia esperada no. Para la X va a ser siempre las preguntas y para la Y va a ser no. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces si nos damos cuenta, tenemos las dos frecuencias. Podemos ajustarlo para que nos quede más bonito. Y listo. Tenemos la frecuencia observada así, la frecuencia esperada sí, y la frecuencia esperada no, y la frecuencia observada no. Ahora, tenemos que sacar los grados de libertad. Estos grados de libertad, acá puse la referencia para que tengan una idea de cómo sacarlo, es n filas menos 1 por n columnas menos 1. En este caso nos damos cuenta que es n filas, el número, la cantidad de filas. Nos damos cuenta que es 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, si hacemos la fórmula, es n filas, estamos hablando de que es 4 filas menos 1 por n columnas, son 2 columnas, que son las dos respuestas que tenemos, sí y no, menos 1. Entonces nos da 3, que es este 3 que tenemos acá. Ahora vamos a sacar el valor P, que es el rango generalmente utilizado de confiabilidad. El estándar es 95% y el 5% de confiabilidad y el 5% el 95%. Entonces, para sacar esta, acá ya utilizamos la prueba, la función chi. Entonces, nos vamos acá arriba, sigan el mouse, nos vamos acá arriba en función. Voy a hacerla aquí a la par para que miren. Vamos a sacar, se saca de las variables observadas, que es la información que sacamos. Y la variable esperada, que es la que sacamos resultante de la frecuencia observada.
Entonces vamos a hacerla aquí a la par. Hacemos la función. Acá arriba podemos buscarla acá seleccionar una categoría. Seleccionamos estadística y podemos buscarla, o simplemente acá podemos poner chi. Entonces acá ya nos sale todas. Ponemos prueba chi. Aceptar. Entonces el rango real, vamos a marcar estas dos. El rango esperado, estas dos. Esta opción, dependiendo del Windows, el Office que se tenga, rango real o incluso rango observado, puede cambiar. Esta primera. Ahora esta, en la búsqueda que hicimos en los diferentes Office, pudimos constatar que siempre va a ser rango esperado. Pero este rango, en este caso, el Office que tenemos es 2010, sale rango real. En otro Office podría variar este primer nombre. Entonces le damos a aceptar y si se dan cuenta lo reducimos a 2 dígitos y es el mismo que tenemos acá. Ahora, el valor de prueba 2x al cuadrado, que es el valor resumido de chi, sería el valor de prueba de chi. ¿Cómo se hace? Es de que utilizamos esta función prueba.chi.in y lo usamos utilizando el valor de p y el grado de libertad, y vamos a hacerlo. Entonces otra vez función, nos vamos a estadísticas, podemos buscarlo abajo o simplemente aquí ponemos chi y acá nos sale prueba chi invertida. Entonces ahí probabilidad, en probabilidad usamos este valor que sacamos. En grados de libertad vamos a poner el 3 o seleccionamos la casilla, le damos a aceptar y si se dan cuenta nos sale este mismo resultado. Entonces acá recapitulando, usamos la prueba.chi y acá la función prueba.chi.int. Ahora acá vamos a sacar las dos hipótesis. Esta es la primera, es hipótesis nula, o podría también llamarse en algunos libros como hipótesis independiente. Y esta es la hipótesis alterna. Acá es donde vamos a sacar los cuestionables, los cuestionamientos que realizamos en nuestra investigación de por qué comenzamos a hacer las hipótesis. Entonces, los resultados de esta primera estará la selección si el valor P es mayor a 0,5 y si fuera menor, la hipótesis o la opción que se va a escoger es la hipótesis alterna, es la B. En este caso, si se dan cuenta, valor de P es 0.36, es menor al 0.5. Entonces para esta prueba nos vamos a quedar con la hipótesis alterna B, porque el valor de P es menor a 0.5. Ahora vamos a graficarla. Al momento de graficarlo, este DF es el grado de libertad por sus siglas en inglés. Ponemos el 3, nos damos cuenta el 3, lo pasamos para acá el 3, y el PX va a ser el chi. Estos datos son los que vamos a calcular. Estos de acá. Acá hacemos una diferencia de +1 y sacamos un rango considerable. Entonces, para sacar esta usamos la función dist.chi cuadrada y seleccionamos los datos. Si se dan cuenta, utilizamos la X y usamos el grado de libertad y hacemos que no se acumule. Entonces vamos a hacerla aquí a la par. Función, usamos estadística
Ponemos chi y nos da, perdón, otra vez estadística chi y aquí está, aceptar. El acumulado va a ser X, el grado de libertad va a ser 3, pero va a ser 3. Recordemos que lo fijamos y el acumulado ponemos falso. Aceptar. Entonces, si se dan cuenta, nos salieron resultados. Entonces, al momento de hacer eso, lo copiamos. En algunos Office, al darle doble clic, se tira hasta la última columna de datos y ya nos salen los datos deseados. Para sacar esta gráfica siempre vamos a usar de dispersión. Entonces, para la gráfica X vamos a usar los datos de X y para Y vamos a usar la información que nos salió del chi. Y para realizar esta usamos lo mismo, solo que en lugar de insertar, si vamos acá arriba de dispersión, usamos de barras, de columnas, perdón, y usamos la primera. Y utilizamos los mismos datos para la función X, estos mismos datos, y para Y usamos los datos que sacamos de chi cuadrado. Entonces esperamos que hayan podido aprender un poco, el poder utilizar esta gran herramienta de chi cuadrado al momento de hacer nuestras investigaciones, sus investigaciones, y esperemos hayan podido junto con nosotros aprender este método. Saludos.